Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del nervio facial, también conocido como el séptimo par craneal, hablando de sus orígenes, el real, el aparente, el trayecto y sus relaciones, y pues toda la distribución de las ramas colaterales que estaría dando este nervio. Ok, si podemos mencionar algo de las generalidades, pues este nervio facial tiene una naturaleza mixta. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a tener una porción motora y una porción sensitiva. La porción motora pues va a inervar los músculos derivados del segundo arco branquial. ¿Cuáles son estos? Pues los músculos de la expresión facial, el vientre posterior del digástrico, el estiloideo, el estapedio, que los vamos a ir viendo, y de dónde estarían saliendo estas colaterales dirigidas a esos músculos. Y la porción sensitiva, que también estaría llegando o recoge lo que sería la sensibilidad especial de los dos tercios anteriores de la lengua, e inclusive por ahí una pequeña ramita que se dirige pues, al pabellón auricular. También tiene por ahí la función de inervar parasimpáticamente las glándulas lagrimal, submandibular y la sublingual. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar acerca del origen real. Si bien, como ya les comentaba, el nervio facial pues va a tener diferentes núcleos, o si bien el nervio facial se compone de diferentes núcleos. El primer núcleo del que vamos a hablar pues, es el núcleo motor, que sería como el núcleo principal de este nervio. Este núcleo lo vamos a encontrar a nivel del puente, en el tronco encefálico, justamente relacionándolo con el piso del cuarto ventrículo. Habíamos mencionado en el video de nervio abducens que el núcleo de nervio abducens se ve rodeado por las fibras del facial. Entonces el núcleo se encuentra en la zona del puente, en este caso sería este de aquí. Y en la imagen de la izquierda, pues si nos vamos a lo que sería el núcleo, pues sería este de aquí. Sería el núcleo motor. Bien, ese núcleo motor se encuentra en la parte más dorsal de lo que ya les comentaba, del puente o de la protuberancia. Y a partir de aquí sus fibras se dirigen hacia medial y hacia atrás, rodeando así el núcleo del nervio abducens. Lo rodea para salir por el surco bulbopontino, ya como su origen aparente. Entonces, tanto el núcleo del abducens como estas fibras que rodean al núcleo forman en el piso del cuarto ventrículo una eminencia, que es a lo que se le conoce como el colículo del facial o eminencia teres. Importante, cuando las fibras rodean al núcleo, se le denomina rodilla del facial interna. ¿Por qué interna? Porque vamos a describir que también hay otra externa. Entonces quédense con esto. Muy bien. El otro núcleo que encontraríamos aquí, que sería parte del facial, pues sería la porción parasimpática, el núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo, que lo podemos observar mejor en estas imágenes. Aquí encontraremos el núcleo motor del facial, y medialmente a ese núcleo encontraríamos el núcleo salivatorio superior. Importante. Aquí los libros pueden llegar a separar el núcleo salivatorio superior en dos porciones, en una propiamente dicha y en el núcleo lagrimal, aunque actualmente o en los libros de fisiología tanto el núcleo salivatorio superior también se le conoce como núcleo lagrimal. Para fines actuales, pues vamos a dejarlo como núcleo salivatorio superior y que dentro de este se encuentra el núcleo lagrimal. ¿Cuál sería la función de este núcleo salivatorio? Bien, es un núcleo parasimpático, que si nos vamos a la imagen de atrás, esta de aquí, pues sería este pequeño núcleo que se estaría uniendo pues a la porción de las fibras motoras del núcleo motor. Bien. El núcleo salivatorio superior tiene el objetivo de inervar parasimpáticamente
glándulas salivales. ¿Cuáles serían? Pues la glándula lagrimal, la glándula submandibular y la glándula sublingual. O sea, todas a excepción de la parótida, ya que esa está dada por el glosofaringio. Ok, sería el núcleo parasimpático. ¿Cuál sería el otro núcleo que se le añade aquí al facial? Pues sería el núcleo sensitivo. Y el núcleo sensitivo pues se corresponde al núcleo del tracto solitario. Que este no es propio del nervio facial, sino que es un núcleo que se encuentra a lo largo del tronco encefálico y que pues comparte diferentes pares craneales. Pero en el extremo superior del núcleo del tracto solitario, que si me regreso a la otra imagen, para que se alcance aquí a apreciar más o menos, aquí lo tendríamos, el núcleo del tracto solitario, que puede estar compartiendo el núcleo con el glosofaringio o el vago. Y en el extremo superior del núcleo del tracto solitario, en los libros de fisiología mencionan que es el núcleo gustativo, que no es nada más que el extremo superior del tracto solitario, ya que a ese núcleo estarían llegando aferencias procedentes del facial, específicamente de los 2/3 anteriores de la lengua y vaya todo eso, sensibilidad, llegaría justamente a este núcleo. Y ya de este núcleo se dirige a corteza y ya se hace consciente. Ok, importante. Tanto las fibras, el núcleo motor del nervio facial sale independiente. En cambio, el núcleo parasimpático, en este caso el núcleo salivatorio superior, en conjunto con fibras aferentes, que estas entran al tronco encefálico, salen como un nervio aparte, pero por la gran relación que tiene con el nervio facial, pues se le incluye dentro de ese conjunto, de ese paracráneo, que sería el nervio intermediario o su epónimo de Brisberg. Entonces serían estas dos porciones, la porción motora, que sería el nervio facial propiamente dicho, y el nervio intermediario, que sería como la porción sensitiva del nervio facial. Ok. Ya una vez que describimos los orígenes reales, pues vamos a pasar al origen aparente. En el origen aparente, el nervio facial va a estar ubicado a nivel del surco bulbopontino, a nivel superior de las olivas del bulbo raquídeo. Recuerden, estos mediales son las pirámides y laterales son las olivas. Entonces por arriba encontraríamos justamente aquí al nervio facial, porque recuerden que el nervio más medial de los que salen del surco bulbopontino pues es el abducens, facial y vestíbulo coclear. Se le denomina nervio intermediario de Brisberg porque se encuentra entre la porción motora del facial y entre el nervio vestíbulo coclear. Está intermedio a esos dos, por eso se le denomina así. Nervio intermediario de Brisberg. Ok. ¿Cuál sería el trayecto del nervio facial? Pues bueno, muy sencillo. Sabemos que si bien se encuentra a nivel de la cisterna pontocerebelosa, pero pues rápidamente se dirige hacia anterior y lateral para llegar al conducto auditivo interno o meato acústico interno. Llegando al fondo del conducto auditivo interno, pues como recordaremos en hueso temporal o inclusive en el nervio vestibulococlear del video, el conducto auditivo interno se divide en 4 zonas, delimitadas horizontalmente por la cresta falciforme y verticalmente por la cresta de Ville en el número 3. Lo divide así en 4 zonas, 4 cuadrantes, y justamente en el cuadrante antero superior, que sería esta de aquí, estaría penetrando el nervio facial en conjunto con el nervio intermediario de Brisberg. Bien. Entonces, el conducto que se le llama aquí, pues se le llama conducto del facial o acueducto de Falopio antes. Ok. Ya una vez penetra en el conducto auditivo interno, pues pasa las 3 porciones del oído.
tendríamos que estaría pasando por, primeramente, ¿cómo se llama? Entre el laberinto óseo, que se describe más en relaciones, que más adelante se los voy a decir. Después pasa por el oído medio, inclusive forma ahí un relieve en la pared medial. Y ya por último se dirige hacia la apófisis mastoides verticalmente para salir por este foramen, que es el foramen estilomastoideo, que se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Y una vez que sale, bueno, aquí es otra imagen que describe más o menos su trayecto a nivel de la porción petrosa del temporal, pero bueno, ahorita vamos a seguir con sus más relaciones. Ok, ya una vez que sale del foramen estilomastoideo, se introduce a la celda parótida. Y a partir de ahí, o dentro de lo que sería la glándula parótida, pues empieza a dar lo que serían sus ramos terminales, destinados a inervar los músculos, pero obviamente en todo su trayecto dar diferentes ramitas. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las relaciones que tiene en cada uno de los puntos de su trayecto. Primeramente, en la fosa craneal posterior, pues el nervio facial, en conjunto con el abducens y el vestíbulo coclear, se encuentran en el espacio subaracnoide, en la cisterna pontocerebelosa. A partir de aquí y en conjunto con el nervio vestíbulo coclear, porque recuerden que como todos estos nerviecitos llegan al conducto auditivo interno, pues se van en conjunto. Ok, entonces pues también acompañados de la arteria laberíntica, que aquí no se ve, pero en la imagen de la derecha sí, recuerden. La arteria laberíntica puede nacer de lo que sería la arteria cerebelosa anteroinferior, que sería esta de aquí, o rama directa de la arteria basilar, que sería aquí. Pero recuerden, la arteria laberíntica también se dirige al conducto auditivo interno. Por lo tanto, estaría acompañando, en este caso esta sería la arteria laberíntica, estaría acompañando nervio facial, vestíbulo coclear y el intermediario de Brisberg. Muy bien. Esa sería su relación, que los nervios cruzan hacia el lateral la arteria cerebelosa antero-inferior. Una vez llegando al conducto auditivo interno, si bien el nervio facial está rodeado de una vaina de pia madre, e inclusive también por una vaina aracnoidea, que estas se terminan justamente en el fondo del conducto auditivo interno, ya que cada nervio se va a su parte. Recuerden, antero superior, pues se dirige nervio facial con el nervio intermediario de Brisberg, siendo superior la porción motora y el nervio intermedio, inferior. Superiormente la porción superior del nervio vestibular, inferiormente la porción inferior y anteroinferiormente pues la porción coclear, que ya lo hemos descrito varias veces. Entonces nos vamos a enfocar en el cuadrante antero superior. A partir de aquí pues se va a continuar por el conducto del facial, antes denominado acueducto de Falopio. Muy bien. En este trayecto en el conducto facial va a tener tres segmentos, se le divide en tres segmentos. El primer segmento pues corresponde a una pequeña porción que sería también conocida como la porción laberíntica, de aproximadamente 3 a 4 milímetros, o sea, casi nada. En esta porción lo que sería el nervio estaría pasando medialmente a lo que sería la cóclea y lateralmente a lo que sería pues, el vestíbulo, ¿no?, del laberinto óseo. Se estaría relacionando entre esos superiormente, pero pasando entre ellos. Muy bien. En el extremo lateral de este primer segmento vamos a encontrar un engrosamiento que justamente pues, es lo que conocemos como ganglio geniculado del facial. Y en este ganglio geniculado es simplemente donde vamos a encontrar la neurona pseudounipolar de la porción sensitiva del nervio facial. Así como los nervios espinales tienen sus raíces, pues, sus ganglios posteriores, perdón, así como el trigémino tiene pues su ganglio del trigémino,
pues el facial, aquí estaríamos como su análogo a esos ganglios. Ok, justamente aquí el nervio intermediario se fusiona con el facial, haciendo que a partir de esta zona ya se continúen las fibras mezcladas y dando colaterales importantes. Bien, también en el punto donde encontramos el ganglio geniculado, el nervio facial se va a acodar, se va a dirigir hacia atrás y hacia el lateral. Y justamente a esta zona en donde se produce este ángulo, este cambio de dirección, se le denomina rodilla del facial externa, porque la interna recuerden que estaba en el origen real. Entonces este sería la rodilla del facial externa. Muy bien. Si continuamos con el segundo segmento, sería el segmento timpánico. ¿Por qué timpánico? Porque se relaciona con la caja timpánica, específicamente en su cara medial, que forma ahí pues, un pequeño relieve, que es por donde nosotros sabemos pasa el nervio facial. Bien, este segundo segmento tiene aproximadamente 1 centímetro de, de longitud, un poco más grande, casi el doble de lo que sería el primer segmento. Y si bien este segmento, vaya, simplemente genera ahí su relación con la cara medial de la caja timpánica, y en el cual las relaciones que podemos encontrar aquí es que pasa por arriba del tendón del músculo tensor del tímpano, por arriba de la fosa oval y pues obviamente por la base del estribo, pero pasa abajo del conducto semicircular. ¿Cuál era? El conducto semicircular lateral, perdón. El conducto semicircular lateral. Serían las relaciones. Ya después, en el extremo de este segmento, se vuelve a cambiar de dirección este nervio, que a lo mejor en la imagen de la izquierda no se observa tanto, pero en la imagen de la derecha sí se ve pues, un poco más esta angulación. ¿Ok? Que sería esto de ahí. Esa porción, pues, se le denomina codo del facial. Y es a partir de aquí que el nervio toma un trayecto vertical hacia abajo y que sería pues justamente su tercer segmento. El tercer segmento con una longitud aproximada de unos 15 milímetros, siendo pues, de las tres porciones la más larga. Entonces, si contamos 1.5 centímetros más 1 más los 5 que están en el primer segmento, pues aproximadamente son unos 3 centímetros de trayecto en el nervio facial dentro del hueso temporal. Entonces, en esta porción, en este tercer segmento, también se le denomina segmento mastoideo, ya que se encuentra anteriormente pues, a la apófisis mastoides. Obviamente en su trayecto va a pasar por detrás de la base del músculo del estribo y va a dar diferentes ramos colaterales, pero ya al final el punto es que sale por el foramen estilomastoideo. Y hasta aquí acabaríamos las relaciones, pues no, porque todavía nos falta describir las relaciones que estarían en su trayecto fuera del hueso, que serían justamente aquí. Fuera del hueso podemos dividirlo en dos porciones, en una zona, en un trayecto, perdón, supraglandular. ¿Qué quiere decir esto? Pues este pequeño segmento que se encuentra por detrás de la celda parótida y que se encuentra medialmente al músculo estiloideo y obviamente pues a la apófisis estiloides y lateralmente al vientre posterior del digástrico. Estaría pasando entre esos dos músculos. Entonces, pues serían las relaciones supraglandulares. Ya una vez que penetra en la celda parotidia, pues se le va a denominar trayecto intraparotidio, en el cual, pues el trayecto del nervio es oblicuo hacia abajo, y si bien de las estructuras que penetran, bueno, no que penetran, sino que se encuentran dentro de la glándula parótida, el nervio facial tiene una relación lateral a estos dos vasos, que sería la vena retromandibular y la arteria carótida externa. Serían los vasos importantes
que estarían también en relación con la glándula parótida. Bien, aproximadamente 1 a 1,5 centímetros de trayecto, pues ya el nervio facial estaría dando pues sus ramas terminales, que se las voy a comentar. Ok, entonces sería la relación intraparotidia del nervio facial. Y ya que describimos las relaciones y el trayecto, ahora sí vamos a pasar pues a la distribución, qué ramas colaterales da el nervio facial. Entonces vamos a comenzar con los colaterales que da dentro de lo que sería el hueso temporal. Y el primer colateral se da pues justamente en la rodilla del facial externa, a nivel del ganglio geniculado. De ahí va a salir un nervio, que es el nervio petroso mayor. Aquí se los voy a resaltar, nervio petroso mayor. Ese nervio petroso mayor pues se dirige por su respectivo conducto y sale en la cara antero superior de la porción petrosa del temporal, en el hiato del petroso mayor, pues así se llama su nombre, que recuerden, teníamos dos hiatos para el nervio petroso mayor y el menor. El mayor es medial y el menor es lateral. Entonces aquí estaría el nervio petroso mayor, saliendo a la fosa craneal media, pero vuelve a salirse de ella por medio del foramen rasgado anterior o foramen lacerum. Bien, entonces vean, aquí tenemos la arteria carótida interna que pues, tiene que rodeada a esta se encuentra el plexo carotídeo interno, que es un plexo simpático. Entonces, el plexo carotidio y el nervio petroso mayor se unen justamente aquí en esta zona. Se unen y ya va a cambiar el nombre de esa fusión de nervios. Ahora va a pasar a llamarse nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano, que aquí lo encontramos. Si bien aquí estaría el nervio petroso mayor, y se le estaría uniendo el plexo petroso profundo, que es la rama simpática que da el plexo carotidio interno, pasan por el conducto pterigoideo, perdón, o conducto vidiano, por eso el nervio también recibe esos nombres, para llegar a la fosa pterigopalatina, específicamente aquí en el ganglio pterigopalatino, o si recuerdan, el esfenopalatino de Meckel, que era su epónimo. Muy bien. Es importante porque este nervio petroso mayor tiene la función de inervar parasimpáticamente a la glándula lagrimal. Muy bien, entonces su destino es llegar a esa glándula. Una vez que llega al ganglio pterigopalatino, a través de estos ramos comunicantes, llega a lo que sería la segunda división del nervio trigémino, que sería el nervio maxilar, y el nervio maxilar da su ramo colateral, su ramo cigomático, que sería este de aquí. Y si recuerdan, el ramo cigomático da dos nervios, que es el cigomático facial y el cigomático temporal. Y del cigomático temporal da un ramo comunicante, que sería este de aquí, que sería el ramo comunicante del cigomático para llegar al nervio lagrimal, rama del oftálmico de la primera división del trigémino, y ya justamente pues a través de ese nervio, aquí estaría la glándula lagrimal, llegarían las fibras parasimpáticas, estimulando la secreción de lágrimas. Porque recuerden que el trigémino solo otorga la inervación general, que en este caso pues el dolor, ¿verdad? Igualmente este es otro esquema que un poco más bonito, que estaría describiendo cómo sería el trayecto de las fibras del nervio petroso mayor. Empecemos. Nervio facial, tenemos el ganglio geniculado, se continúa, se une, se fusiona con el nervio petroso profundo, que pues, es parte del plexo carotidio interno. Una vez que se fusionan, pues pasa a llamarse como nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano. Llega a la fosa pterigopalatina, específicamente al ganglio pterigopalatino o de Meckel, y a partir de aquí las fibras preganglionares pasan a ser postganglionares.
Entonces pasan al nervio infraorbitario, llegan al nervio cigomático y da pues su ramo comunicante hacia el nervio lagrimal y ya pues llega a la glándula lagrimal para inervarla parasimpáticamente. Sería la distribución de solo ese nervio. Vean qué tan importante es la descripción de ese colateral. Muy bien, continuamos. En su trayecto, este sería el nervio petroso mayor. Pero bueno, en su trayecto, ya después del ganglio geniculado, da otros ramos. Los que aquí podemos apreciar, pues bueno, sería el nervio del estapedio para inervar motoramente al músculo estapedio. Es por eso que en lesiones del nervio facial se pueden provocar problemas de la audición, lo más característico, hiperacusia, ya que pues no se modulan estos efectos reflejos de los músculos al sistema de huesecillos, entonces puede provocar esas alteraciones. ¿Qué otro nervio da? Uno súper importante que sale justamente casi al final del foramen estilomastoideo, pero no, sigue siendo un colateral intrapetroso, que sería el nervio cuerda del tímpano, que como le dice su nombre, atraviesa la caja timpánica a manera de cuerda, por eso su nombre, y ya se une al mandibular. Ahorita lo vamos a describir. Y aquí podemos encontrar otro colateral que en esta imagen no lo mencionan, que es un ramo comunicante con el plexo timpánico. Aquí tendríamos al nervio timpánico de Jacobson, parte del glosofaringio, y estaría dando lo que sería en la zona esta del promontorio el plexo timpánico, que lo forma en su totalidad el nervio glosofaringio, pero puede recibir ramos comunicantes simpáticos a través de los forámenes carótido-timpánicos y ramo comunicantes con el facial a través pues, de unos pequeños ramos que dice que se originan del techo de la cavidad timpánica, entonces estarían ahí pues, teniendo esta comunicación. Pero si bien no mencionan una importancia como tal, pero los podemos encontrar. Ok. De estos nervios, pues si bien el estapedio no tiene mucho chiste, llega ahí el músculo, pero el nervio cuerda del tímpano pues, también tiene otro recorrido súper importante, ya que la función de este nervio es llegar a la lengua para inervarla especialmente e inervar las glándulas submandibular y sublingual. Por lo tanto, tiene fibras parasimpáticas y sensitivas. Bien, aquí podemos apreciar cómo el nervio cuerda del tímpano pasa por detrás del mango del martillo y por delante de la rama larga del yunque. Aquí lo podemos observar también, obviamente por detrás de la membrana timpánica, para salir por la fisura que se encuentra entre la porción petrosa y la porción timpánica, que es la cisura petrotimpánica o cisura de Glaser, que sería su epónimo. ¿Dónde estaría esta cisura? Pues en esta imagen se ve, aquí estaría, la cisura de Glaser o cisura petrotimpánica. El nervio cuerda del tímpano sale para unirse a uno de los ramos terminales del nervio mandibular que forma parte del nervio trigémino. En este caso se une al nervio lingual. En la imagen de la derecha aquí encontraríamos el nervio cuerda del tímpano uniéndose al nervio lingual. Sigue su trayecto y si se fijan aquí encontramos otro ganglio anexo. Recuerden que es el ganglio submandibular. A este ganglio submandibular estarían llegando las fibras preganglionares parasimpáticas que provienen del nervio cuerda del tímpano. Hacen su sinapsis y se continúan como fibras postganglionares, que estas pues ya se dirigen directamente hacia la glándula submandibular o hacia la glándula sublingual. Por lo tanto, pues las inervan parasimpáticamente. En cambio, el trigémino solo las inervan generalmente. También el nervio cuerda del tímpano da estas fibras que se dirigen hacia pues, la lengua y específicamente hacia los botones gustativos, ya que si hacemos un esquema, así más o menos la lengua, aquí encontraríamos el surco terminal o bilingual. Los 2/3 anteriores está dado por el nervio facial, la sensibilidad del gusto, el tercio posterior por el glosofaringio.
¿ok? Entonces esa sería la importancia del nervio cuerda del tímpano. Aquí pues otra imagen que esquematiza más bonito todo lo que estamos mencionando. Vamos a seguir el trayecto nervio facial, ganglio geniculado, se continúa y antes de salir por el foramen estilomastoideo sale el nervio cuerda del tímpano, se le une al nervio lingual, hace sinapsis en el ganglio submandibular y se dirige hacia la glándula submandibular y hacia la glándula sublingual y obviamente hacia los 2/3 anteriores de la lengua para recibir la información del gusto. Bien. Otro colateral intrapetroso que da el nervio facial es un ramo comunicante con el nervio vago. Aunque bien dicen los libros que no es como tal que el facial se comunique con el vago, más bien el vago se comunica con el facial. Entonces, sí, aquí tendríamos al nervio vago, sería glosofaringio, vago, accesorio y hipogloso. Entonces, tenemos al nervio vago. Y antes de salir por el foramen rasgado posterior o foramen yugular, da este pequeño ramo que se le une al nervio facial en su trayecto todavía intrapetroso, específicamente en el tercer segmento. Las relaciones que tiene este ramo comunicante es que si bien aquí vamos a poner nervio vago y muy en el fondo, aquí se los voy a empezar a dibujar, pasa a nivel de o rodea lo que sería la vena yugular interna y a nivel de la fosa yugular, recuerden que es esta depresión que formaba el bulbo superior de la yugular interna, este nervio o este ramo comunicante con el nervio vago recibe un epónimo, que es el ramo de la fosa yugular de Crubelier, que epónimos más, epónimos menos, pero pues no está de más mencionarlo. Se le denomina intrapetroso porque no sale de la cavidad craneana, hasta que se le une al facial, las fibras llegarían al nervio facial y ya a partir de ahí da el ramo hacia el conducto auditivo externo. Muy bien, sería su otro ramo colateral intrapetroso. Y el último que nos faltaría por mencionar, pues sería el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Que este ramo aquí parece que sale ya por fuera del foramen estilomastoideo, pero realmente, o como los libros lo mencionan, nace dentro y posteriormente sale. También otra cosa que podemos observar en esta imagen es que parece un nervio compartido, pero es independiente. Pero atendiendo a la imagen, el que correspondería al ramo sensitivo del conducto auditivo externo sería este de aquí, ya que este sería el auricular posterior. Pero bien, recuerden, este nervio lleva tanto información sensitiva del facial como del nervio vago a través del ramo comunicante que acabamos de hablar. Se dirige por detrás del conducto auditivo externo y penetra en profundidad a la concha auricular. Es por eso que hay zonas del conducto auditivo externo y parte de la concha auricular que están inervadas tanto por el nervio facial como por el nervio vago. Y a esa zona compartida de ambos nervios se le denomina zona de Ramsay-Hunt, que pues no es más que estas fibras que se dirigen a esa zona. Y si se fijan aquí, pues la oreja en amarillo pues es la porción inervada por el aurículo temporal del trigémino y todo esto posterior pues por el plexo cervical. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de colaterales. Bueno, aquí les describo dónde está el nervio. Ahora vamos a hablar de los colaterales extrapetrosos, que son los nervios que se originan ya fuera del hueso temporal. Bien. El primer ramo que describimos pues es es el ramo comunicante con el nervio glosofaringio, que tienen un epónimo, que es el asa de Haller. Este ramo comunicante pues se dirige hacia adelante y pasa medialmente a la apófisis estiloides, que sería esta. Pasa medialmente a la vena yugular interna y llegaría hacia el nervio glosofaringio. Entonces sería pues, el ramo comunicante. Otro colateral extrapetroso que da aquí el nervio facial
Es un nervio que se dirige hacia posterior para inervar el vientre occipital del músculo occipitofrontal y los músculos y el músculo auricular posterior, y pues, puede también inervar al superior. Este nervio que vemos aquí es el nervio auricular posterior en su trayecto supraglandular y extrapetroso, que se dirige hacia arriba y hacia atrás por detrás del conducto auditivo externo, que en la imagen de la derecha pues sería este de aquí. Ahí está. Pero por abajo también da otro nervio, otro par de nervios, que es son ramos musculares para inervar el músculo estiloioideo, perdón, y el vientre posterior del digástrico. Entonces, si bien estos ramos musculares pueden ser independientes, pero comúnmente suelen salir en un tronco común. Que en esta imagen aquí los podemos apreciar. Vemos en el número 4 el trayecto de los ramos musculares para el vientre posterior del digástrico lateralmente y el músculo estiloioideo medialmente. Serían los músculos que estarían inervando en esa zona. Aquí podemos describir otro nervio inconstante, que es el ramo lingual del facial. No confundirlo con el nervio lingual del trigémino. Este es el ramo lingual del facial, que se le une al glosofaringio y que puede inervar las mucosas de la zona, de la mucosa lingual, perdón. Pero pues, si bien es un nervio inconstante, ya que la inervación de esa porción, de ese tercio posterior, pues lo estaría dando el glosofaringio. Pero lo describen. Entonces, pues aquí yo se los pongo. Y que en esta imagen aquí lo representan. También puede dar ramos comunicantes atravesando estos músculos del ramillete del riolano. Que estaría, ramo lingual del facial. Ahora vamos a hablar de sus ramos terminales. Los ramos terminales se agrupan en dos zonas, en un grupo superior y en un grupo inferior, que estas dos zonas se van a dividir dentro de la glándula parótida, que si bien en esta imagen pues es muy bonita y todo, pero a lo mejor puede ser un poco confuso, entonces mejor esta, para evitarnos de rollos. El ramo superior, o el que se dirige hacia arriba, se le denomina como tronco temporofacial. En cambio, el ramo que se dirige inferiormente se le denomina tronco cérvico-facial. Sus nombres pues dicen las relaciones. El tronco temporofacial se dirige hacia la zona temporal y el cérvico-facial pues hacia la zona cervical. Y que de estos van a salir ahora sí propiamente los ramos terminales. Muy bien, que serían en este caso de superior a inferior, el ramo temporal y el ramo cigomático, que estos pues ahora sí que nacen directamente del tronco temporofacial, que sería este de aquí, y que aquí se describe que la disposición plexiforme de estos nervios pueden llegar a tener aquí una porción de red, una forma de red, un plexo vaya, que se le conoce como plexo de Henle, entre el ramo temporal y el cigomático. Pero bueno, el ramo temporal pues ayuda a lo que sería la inervación del músculo auricular anterior, el vientre frontal del occipito frontal, el músculo orbicular de los ojos. El ramo cigomático, pues aquí podemos ver las ramas que da hacia también la porción inferior del músculo orbicular de los ojos. Después tenemos en el tronco cérvico-facial, perdón, estarían saliendo los otros tres ramos terminales: el ramo bucal, el ramo marginal de la mandíbula y por último el ramo cervical. Que el ramo bucal y el ramo cigomático pues están en íntima relación y que pues estarían dando la inervación de todos estos músculos, de los cigomáticos, de los elevadores, etc, etc, etc. El ramo bucal pasa lateral al músculo macetero y se dirige hacia el ángulo de la boca. El marginal de la mandíbula sigue aproximadamente el borde inferior de la mandíbula para inervar los músculos inferiores que se encuentran por debajo de la boca. Y ya por último el ramo cervical, que pues, casi se dirige hacia el platisma e inervar o ayudar a la inervación también de los músculos que se encuentran
por debajo del músculo orbicular de la boca. Lo digo porque todos estos nervios pueden tener pues, sus ramos comunicantes, sus ramos o formar plexos entre ellos, que se le conoce como plexo geniano facial, que no es nada más estas comunicaciones entre todos estos ramos terminales. Que hay pues, una forma de aprendérselos, que es aquí en la imagen de la izquierda, que a través de los 5 dedos de la mano pues representan cada uno el, el ramo terminal. Aquí encontramos temporal, cigomático, que ambos nacen del tronco temporofacial, y los que salen del tronco cérvico-facial sería el ramo bucal, el marginal de la mandíbula y el cervical. Sería pues básicamente la distribución para la inervación de los músculos de la expresión facial. Y ya, por último, ¿qué ramos comunicantes da el nervio facial? Pues con el vestíbulo coclear puede dar un ramo a nivel del conducto auditivo interno, pero no es de vital importancia. Con el nervio glosofaringeo ya los describimos, el asa de Haller. Y también si el nervio facial da su ramo lingual, puede tener asociación con el glosofaringeo. Con el nervio vago, a través del ramo auricular, ramo comunicante del nervio vago, que se dirige hacia el pabellón auricular. Con el plexo cervical también puede tener ahí unas comunicaciones, principalmente por el nervio auricular posterior, en conjunto con nervios del plexo cervical. Y por último, el nervio trigémino, que si bien de los ramos comunicantes, los que tiene con el nervio trigémino son los, por decirlo así, todos son importantes, pero estos son los que tienen como una mayor relevancia, ya que a través de las ramas del trigémino se dirige la información parasimpática del facial. Como lo vimos en la glándula lagrimal, ocupábamos del nervio maxilar, del nervio cigomático, del nervio lagrimal, o por ejemplo en las glándulas sublingual o submandibular o la inervación de la lengua, pues ocupábamos al nervio lingual, que pues, es parte del trigémino, ¿no? Entonces, pues serían los ramos comunicantes que estaría dando. Y si bien, pues esto ha sido todo acerca del nervio facial, un nervio de interesante descripción. Cualquier duda, comentario, duda o corrección al video, por favor dejarlo ahí en los comentarios. Si les gustó el video, pues no olviden dejar su like, suscribirse, compartir el video. Y pues sin nada más que decir, pues espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.